El último sábado de agosto de 1987, nadie en el condado de Harlan esperaba que una feria de pueblo fuera a convertirse en leyenda. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando un hombre de 63 años llegó en un camión desvencijado, remolcando algo que la mayoría habría confundido con chatarra, y lo plantó frente a la máquina más cara que nadie en esa región había visto en su vida. Déjame contarte sobre Ramón Fuerte, porque sin entender a ese hombre, nada de lo que pasó después tiene sentido. Ramón tenía 48 años y era el dueño de Fuerte Maquinaria Agrícola, el concesionario de Nueva Holanda en Ciénaga del Norte, un pueblo del interior donde la tierra lo era todo y el dinero escaseaba para casi todos excepto para él. Había heredado el negocio de su padre, un mecánico que desarmaba motores con los ojos cerrados y los volvía a armar sin perder una pieza. Pero Ramón no era su padre. Ramón era un vendedor. Uno muy bueno. Tenía el don de convencer a los agricultores de que el tractor que compraron el año pasado ya era obsoleto, de que la deuda era sinónimo de progreso, de que quien no actualizaba su maquinaria estaba condenado a quedarse atrás. Y en la feria anual del condado, esa filosofía se convertía en espectáculo. Desde hacía 4 años consecutivos, Ramón llevaba la máquina más nueva de su lote a la competencia de arrastre, no para demostrar su utilidad en el campo, sino para ganar, para pararse frente a todo el pueblo y proclamar que sus tractores eran superiores a todo lo demás. El equipo viejo no le parecía simplemente anticuado. Le parecía una vergüenza. Una confesión pública de fracaso. Ese año, 1987, Ramón había ido más lejos que nunca. El tractor que remolcó hasta la feria ese día era el Nueva Holanda TW35. 220 caballos de fuerza. Un ordenador de inyección de combustible que ajustaba la mezcla en tiempo real según las condiciones del terreno. Sensores de temperatura, presión hidráulica, velocidad de avance y consumo de combustible, todos digitales, todos conectados a un cerebro electrónico que tomaba decisiones por el operador. El sistema más avanzado era el control de tracción automático. Si las ruedas comenzaban a patinar, el ordenador reducía la potencia para evitar daños al motor y a los neumáticos. Si detectaba sobrecalentamiento, limitaba el rendimiento. Si cualquier sensor registraba una anomalía, la máquina entraba en modo de protección. Los ingenieros lo llamaban tecnología de punta. Los vendedores lo llamaban infalible. Ramón Fuerte lo llamaba su garantía de dominio permanente. Lo había encargado en febrero específicamente para la feria de agosto. 94 millones de pesos. Más de lo que valían varias de las fincas del condado. No pensaba venderlo después. Lo usaría para demostraciones, para exhibiciones, para demostrar una y otra vez que Fuerte Maquinaria tenía las mejores máquinas que el dinero podía comprar. Esa mañana, Ramón bajó el tractor del remolque y lo condujo despacio por la avenida central de la feria, entre los puestos de comida y los corrales de ganado y los stands de artesanía. Quería que todos lo vieran. Quería que todos supieran lo que se venía. La pintura azul y blanca resplandecía bajo el sol de agosto. La cabina tenía aire acondicionado. El asiento era ergonómico, con amortiguación neumática. El volante llevaba forro de cuero. Parecía recién salido de un salón de exposiciones porque lo era. A las 3 de la tarde, las graderías estaban llenas y la competencia de arrastre había comenzado. Las categorías menores fueron primero, tractores pequeños, máquinas de uso múltiple, categorías de exhibición. Ramón observó desde un costado, con los brazos cruzados, esperando. La categoría principal comenzó a las 5. La clase de alto rendimiento, abierta a cualquier tractor de más de 150 caballos de fuerza. 6 agricultores locales habían inscrito sus máquinas. Equipos de trabajo, tractores que habían pagado durante años, que ellos mismos mantenían, que tenían 10, 15 o 20 años de uso. Máquinas honestas. El mejor de todos, Edilberto Cano con su viejo Massey Ferguson del año 79, llegó a 290 metros antes de que el trineo lo detuviera. Un tirón respetable. La gente aplaudió. Entonces Ramón subió al TW35. El graderío se cayó. Ya sabían lo que venía. Lo habían visto antes.
Ramón condujo el tractor a la línea de partida sintiendo la potencia vibrar a través del asiento, el motor diésel ronroneando con furia contenida. El operador del trineo enganchó la cadena. La bandera cayó. El TW-35 se lanzó hacia adelante. 100 metros, 120. El trineo se iba haciendo más pesado con cada metro, transfiriendo peso hacia adelante a medida que la máquina avanzaba. Pero el TW-35 seguía. 160, 180, 200 metros. El trineo se detuvo. Las ruedas del tractor giraban en el aire, levantando tierra, pero el peso había superado finalmente la capacidad de arrastre de la máquina. Ramón había llegado a 212 metros. El recorrido más largo en la historia de la feria del condado de Harlan. El público aplaudió educadamente. Ramón bajó de la cabina y caminó hacia la tarima del animador. 212 metros para Ramón Fuerte y el nuevo Nueva Holanda TW-35, anunció el presentador. ¿Alguien cree que puede superar eso? Ramón tomó el micrófono. Lo hacía cada año. 212 metros, dijo sonriendo al público. Eso es tecnología, señores. Eso es lo que pasa cuando uno invierte en el mejor equipo. Sé que algunos de ustedes todavía andan con máquinas que sus abuelos compraron y no hay nada de malo en eso, para un museo. Pero esto es una competencia. Esto es el siglo XX. ¿Hay alguien por ahí que de verdad crea que puede igualar lo que esta máquina acaba de hacer? Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire caliente de agosto. El público murmuró. Nadie se movió. Eso pensé, dijo Ramón. Nos vemos el año que viene. A ver si para entonces alguno se decide a comprar un tractor de verdad. La gente se movió incómoda en las gradas. Los agricultores que habían competido miraron al suelo. Y entonces una camioneta entró al predio de la feria. Déjame contarte sobre don Aurelio Salas, porque él es la razón por la que esta historia todavía se cuenta. Don Aurelio tenía 63 años y había trabajado 120 hectáreas en el extremo nororiental del condado durante 40 años. Había tomado el relevo de su padre en 1947, a los 23 años, y había labrado esa misma tierra desde entonces. Era un hombre de pocas palabras. Iba a misa los domingos, saludaba a sus vecinos en la ferretería, pagaba sus deudas a tiempo y vivía sin hacer alharaca. Había enviudado en 1975, cuando su esposa Consuelo murió de una enfermedad que llegó rápido y no preguntó permiso. Desde entonces había vivido solo en la casa de campo donde había criado a 2 hijos. Los 2 se fueron. Uno a Bogotá, otro a Medellín. Si uno preguntaba por don Aurelio en el pueblo, le decían que era callado, formal y anticuado. No le debía un peso a nadie. No compraba equipo nuevo mientras el viejo pudiera repararse. Manejaba una camioneta del 71 que él mismo mantenía desde hacía 14 años. Y en su galpón, cubierto con una lona que no se había levantado en casi una década, dormía un tractor Minneapolis Moliné R del año 1952. Déjame contarte sobre ese tractor, porque es el corazón de esta historia. El Minneapolis Moliné R era un tractor de labranza construido a principios de los años 50, diseñado para el tipo de trabajo integral que demandaban las fincas pequeñas y medianas. No era la máquina más grande ni la más potente de su época, pero era sólida, confiable y construida para durar décadas. El padre de don Aurelio, don Tobías Salas, lo había comprado nuevo en 1952. Había caminado hasta el concesionario de maquinaria en Ciénaga del Norte, el mismo local que ahora ocupaba el negocio de Ramón Fuerte, y lo había pagado de contado. 3.200 pesos de la época. Todo lo que había ahorrado en 5 años de buenas cosechas. Este tractor nos va a sobrevivir a los 2, le había dicho don Tobías a su hijo. Cuídalo tú, y él te cuidará a ti. Don Tobías había usado ese Minneapolis Moliné hasta 1969, cuando la salud lo obligó a retirarse y don Aurelio asumió la operación completa. Para entonces el tractor tenía 17 años, una antigüedad considerable, pero funcionaba tan bien como el día en que don Tobías lo llevó a casa.
Don Aurelio lo había jubilado en 1978, cuando por fin cedió y compró un tractor usado de mayor capacidad para manejar los trabajos más exigentes. Pero no pudo desprenderse del Minneapolis Moliné. Lo parqueó al fondo del galpón, lo cubrió con la lona y lo dejó ahí. No lo había encendido en 9 años, pero nunca olvidó lo que esa máquina era capaz de hacer. Hay algo que quiero preguntarte antes de seguir. ¿Alguna vez guardaste algo que todo el mundo te decía que no servía? Algo que no tenía sentido conservar, que ocupaba espacio, que te costaba explicar, pero que no podías simplemente abandonar porque significaba algo que los números no alcanzaban a medir. Don Aurelio Salas había guardado el tractor de su padre durante 35 años. Lo había conservado en las épocas buenas y en las malas, a través de sequías e inundaciones, de muertes y ausencias. Lo había guardado cuando los vecinos le decían que era solo un estorbo, cuando los concesionarios le ofrecían unos pocos pesos para llevárselo, cuando sus propios hijos le sugerían venderlo y comprar algo más útil. Lo guardó porque su padre le había dicho que lo sobreviviría a ambos. Y porque en algún lugar muy adentro siempre supo que algún día iba a importar. La camioneta de don Aurelio entró al predio de la feria por el camino de gravilla, despacio, remolcando un tráiler de plataforma. En el tráiler, asegurado con cadenas, venía algo que hizo girar todas las cabezas. Un tractor. Pero no como ninguno de los que habían estado en la feria ese día. La máquina era vieja. Visiblemente, inconfundiblemente vieja. La pintura amarilla y gris estaba descolorida, desgastada hasta el metal en varios lugares. El tubo de escape estaba sujeto con alambre de amarre. Los neumáticos tenían las grietas propias de los años, pero todavía sostenían el aire. Un hilo de humo salía de la chimenea. Don Aurelio lo había encendido esa mañana por primera vez en 9 años, y el motor todavía estaba quemando el aceite viejo acumulado. —¿Qué diablos es eso? —dijo alguien en el graderío. —Es un Minneapolis Moliné —respondió un viejo con sombrero de ala ancha—. Un modelo R. No veía uno de esos desde hace más de 20 años. Don Aurelio bajó el tractor del tráiler, sin apresurarse, sin mirar a la multitud, sin reconocer los murmullos. Trabajó como siempre trabajaba. Metódico, tranquilo, sin detenerse. Ramón Fuerte vio lo que estaba pasando y soltó una carcajada. «Llamen al museo», dijo frente al micrófono, lo suficientemente alto para que todo el graderío escuchara. Se les escapó una pieza de la colección. El público rió, nervioso, sin saber bien si reírse. «Oiga, abuelo», gritó Ramón caminando hacia don Aurelio. «¿Usted sabe que esto es una competencia de arrastre? No un desfile de reliquias. Ese aparato parece más propio de un desguazadero». Don Aurelio no respondió. Terminó de soltar las cadenas, subió al asiento y encendió el motor. Arrancó con un quejido y un traqueteo, y luego se estabilizó en un ronroneo firme. No tan suave como el TW-35, pero vivo. Real. «No puede hablar en serio», dijo Ramón, todavía riendo pero con menos convicción. «¿Quiere entrar eso contra mi tractor?» Don Aurelio miró a Ramón por primera vez. Tenía los ojos tranquilos y la cara sin expresión. «Quiero jalar», dijo. «Para eso es esta competencia. Ese trasto no va a llegar ni a 10 metros. Va a hacer el ridículo delante de todo el pueblo. Entonces no va a demorar mucho». El graderío había enmudecido. El animador miraba a uno y al otro sin saber qué hacer. «El reglamento dice que cualquier tractor de más de 50 caballos puede entrar a la categoría de alto rendimiento», dijo don Aurelio. «Este Minneapolis Moliné tiene 58 caballos certificados. Pagué la inscripción. Tengo derecho a participar». La cara de Ramón se oscureció. «La competencia ya terminó. Yo ya gané». «La competencia no termina hasta que todos los inscritos hayan jalado». El animador carraspeó. «Técnicamente tiene razón, señor Fuerte. El reglamento permite la participación de cualquier tractor que cumpla con los requisitos de potencia y la inscripción está paga».
Ramón miró las gradas. Vio a los viejos agricultores asintiendo. Vio a los más jóvenes observando con un interés nuevo. Sintió que el ambiente estaba cambiando, que la gente estaba empezando a tomar partido por el que tenía menos, como siempre ocurre cuando las cosas están claras. Tomó una decisión. Bueno, dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Déjenlo que se avergüence solo. Cuando se cale en la línea de salida, alguien que lo lleve a casa. Volvió a la tarima con los brazos cruzados y la sonrisa de quien cree que ya tiene todo ganado. Don Aurelio Salas condujo el Minneapolis Moliné hasta la línea de partida. Déjame contarte el primer jalón, porque ahí fue cuando todo empezó a cambiar. El operador del trineo miró el tractor con escepticismo, se encogió de hombros y enganchó la cadena. 2000 personas se inclinaron hacia adelante desde las gradas, observando a una máquina de 35 años intentar competir con el equipo más avanzado que el dinero podía comprar. La bandera cayó. Don Aurelio empujó el acelerador. El motor del Minneapolis Moliné rugió. Un sonido diferente al ronroneo diésel del TW-35. Más áspero, más animal, más parecido a una cosa viva que a una máquina. Un chorro de humo negro salió de la chimenea. Las ruedas traseras se hundieron en la tierra. El trineo se movió. 10 metros. 20. 30. El graderío comenzó a murmurar. «Está jalando de verdad», dijo alguien. 50 metros. 70. El Minneapolis Moliné vibraba completo, el chasis temblando con el esfuerzo, pero seguía avanzando. 100 metros. 150. El trineo se hacía más pesado, el peso transferido hacia adelante. Pero don Aurelio no soltó el acelerador. Mantuvo la potencia, mantuvo las ruedas girando, mantuvo la vieja máquina trabajando. 200 metros. 250. El graderío ya no murmuraba. Gritaba. 280 metros. Las ruedas empezaron a patinar. El motor aulló. El humo negro se espesaba. 290. El tractor se detuvo. El trineo lo había vencido, pero 290 metros era solo 22 metros menos que el jalón de Ramón Fuerte. El graderío estalló. No en un aplauso educado, sino en algo real, algo que se siente en el pecho. El tipo de celebración que ocurre cuando la gente ve algo que no esperaba ver. Don Aurelio apagó el motor y bajó del tractor. Su cara seguía tranquila, pero había algo en sus ojos. Una satisfacción callada. La sonrisa de Ramón Fuerte había desaparecido. Ahora déjame contarte lo que pasó después, porque aquí es donde la historia se convierte en leyenda. El reglamento de la feria permitía 2 intentos. Cada participante tenía 2 oportunidades con el trineo, y el mejor jalón contaba como puntuación final. Don Aurelio había llegado a 290 metros en el primero. Para superar los 212 de Ramón necesitaba encontrar 23 metros más en algún lugar. Mientras examinaba la pista, don Aurelio notó algo. Los primeros 120 metros eran tierra compacta, firme, con buen agarre. Pero después la pista se ponía más blanda, más lodosa. El sol de la tarde había secado la superficie, pero debajo el suelo todavía estaba húmedo por el rocío de la mañana. Todos los tractores de tecnología avanzada, el TW-35 y los demás, habían perdido tracción alrededor del mismo punto, hacia los 180 metros. Sus ruedas comenzaban a resbalar y sus ordenadores empezaban a intervenir. Don Aurelio pensó en su padre. Recordó lo que don Tobías le decía de joven. Las máquinas con ordenador están diseñadas para protegerse a sí mismas. Un tractor de verdad está diseñado para hacer el trabajo. No son la misma cosa, mijo. Nunca lo serán. Don Aurelio caminó de regreso al Minneapolis Moliné. Revisó la presión de los neumáticos, soltó unos libras para aumentar la superficie de contacto con el suelo. Examinó el enganche, verificó el ángulo de la cadena. Hizo los ajustes pequeños que su padre le había enseñado, los que no aparecían en ningún manual ni en ningún catálogo de concesionario.
Luego miró a Ramón Fuerte. «Usted primero», dijo don Aurelio. «El campeón jala de último. Así ha sido siempre la tradición». La mandíbula de Ramón se tensó. No quería volver a jalar. Ya había ganado, ¿no era así? Pero el graderío lo estaba mirando, el animador lo esperaba, y no había forma de negarse sin que pareciera miedo. «Bien», dijo Ramón. «Les voy a mostrar lo que hace un tractor de verdad». Subió al TW35, encendió el motor y condujo hasta la línea de partida. Déjame contarte el segundo jalón de Ramón Fuerte, porque fue cuando el ordenador de 94 millones de pesos tomó una decisión que él no esperaba. La bandera cayó. El TW35 se lanzó hacia adelante igual que antes. 100 metros. 150. El tractor devoraba la pista, levantando tierra a sus espaldas. Pero el lodo era peor en el segundo jalón. Los tractores anteriores lo habían removido, mezclado con el rocío y con el aceite derramado durante la tarde. Las ruedas del TW35 empezaron a resbalar. Y los sensores de tracción detectaron el deslizamiento e hicieron exactamente lo que estaban diseñados para hacer, redujeron la potencia para evitar daños. Ramón sintió que el motor bajaba. Pisó el acelerador más fuerte, pero el ordenador lo anuló. 170 metros. El tractor se estaba hundiendo. «¡Vamos!», gritó Ramón, pisando el pedal con rabia, pero los sensores seguían detectando, el ordenador seguía calculando y la potencia seguía bajando. 190 metros. Las ruedas giraban libremente en el lodo, lanzando barro en todas direcciones. La temperatura subía. El ordenador detectó el calor y redujo la potencia todavía más. 205 metros. El TW35 se detuvo. Ramón golpeó el volante con la palma de la mano. Había llegado 7 metros menos que en su primer jalón. El ordenador había protegido el tractor exactamente como los ingenieros lo diseñaron para hacer. Pero al hacerlo, había perdido la competencia. El graderío guardó silencio. Ramón bajó de la cabina con la cara encendida de rabia y humillación. No miró el graderío. No miró al animador. Caminó hasta el borde de la pista y se quedó parado ahí, con los brazos cruzados, observando. Don Aurelio Salas subió al Minneapolis Moliné para su segundo jalón. Déjame contarte lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos, porque es el momento más recordado en la historia del condado de Harlan. Don Aurelio encendió el motor. El Minneapolis Moliné tosió, traqueteó y luego se asentó en su ronroneo familiar. Lo condujo hasta la línea de partida, la vieja máquina crujiendo y gimiendo, pero avanzando firme. El operador del trineo enganchó la cadena. El graderío estaba en silencio total. La bandera cayó. Don Aurelio empujó el acelerador hasta el fondo. No había sensores que lo anularan. No había ordenadores que decidieran que era seguro. No había sistemas electrónicos que protegieran la inversión. Solo había un motor, una transmisión y un hombre que conocía exactamente de qué era capaz su tractor. El Minneapolis Moliné rugió. 100 metros. Los neumáticos viejos se clavaban en la tierra compacta, levantando nubes de polvo detrás. 150 metros. El graderío se puso de pie. 200 metros. La gente gritaba. 250. El lodo comenzó. El mismo lodo que había vencido a los sensores del TW35, pero el Minneapolis Moliné no tenía sensores. Las ruedas patinaron. El lodo voló en todas direcciones. El motor aulló a un tono que no debería ser posible para una máquina de 35 años. Don Aurelio no soltó el acelerador. 270 metros. Igualando su primer jalón. 280. El graderío era un estruendo. La gente saltaba, se abrazaba con desconocidos, gritaba cosas que se perdían en el ruido del motor. 290. El trineo apenas se movía. El Minneapolis Moliné apenas se movía. Toda la competencia se reducía a centímetros. 295 metros.
El motor de don Aurelio emitió un gemido profundo, mecánico, y por un momento él creyó que era el final. Pero la voz de su padre resonó en algún lugar adentro. Este tractor nos va a sobrevivir a los dos. Mantuvo el acelerador al fondo. 298. 299. 300 metros. El trineo se detuvo. Las ruedas del Minneapolis Moliné giraban libremente. El jalón había terminado. 300 metros exactos. 12 metros menos que el récord de Ramón Fuerte. El graderío estalló como don Aurelio no había escuchado estallar nada en su vida. 2000 personas gritando por un hombre de 63 años sobre una máquina de 35 que había llegado a escasos metros de la tecnología más cara del condado. Don Aurelio apagó el motor. En el silencio repentino pudo escuchar voces individuales. Gente aclamando su nombre. Gente riendo. Gente llorando. Entonces escuchó otra cosa. Un sonido familiar que venía desde la pista. El TW-35 estaba atascado. Déjame contarte sobre el lodazal, porque ahí es donde esta historia se convierte en algo más que una competencia. Durante el segundo jalón de Ramón, el TW-35 había convertido la sección blanda de la pista en algo parecido a una ciénaga. El tractor pesado, con sus neumáticos anchos y sus 8 toneladas de metal y circuitos, había excavado surcos de casi medio metro de profundidad. Cuando Ramón intentó salir de la pista después del jalón, el TW-35 se hundió en esos surcos y no se movió más. Las ruedas giraban. El ordenador detectaba el patinaje y cortaba la potencia. Ramón intentaba de nuevo. Más patinaje, más corte de potencia. El sistema de control de tracción hacía exactamente lo que estaba diseñado para hacer, proteger el tractor de cualquier daño, pero al hacerlo, lo dejaba atrapado en el hoyo que él mismo había cavado. El tractor de 94 millones de pesos, la máquina más avanzada que el dinero podía comprar, estaba enterrado en el lodo como un carro citadino en un camino sin pavimento. Ramón bajó y evaluó la situación. Tenía la cara pálida. Todo el condado estaba mirando. Su tractor campeón, su orgullo, su prueba de superioridad tecnológica, estaba sentado indefenso en el hoyo que él mismo había creado. «Busquen una grúa», gritó. «Alguien traiga algo para sacarlo». Los organizadores de la feria miraron alrededor. No había ninguna grúa con capacidad para mover un tractor de 8 toneladas en lodo de esa profundidad. «¿Qué tal uno de los otros tractores?», sugirió alguien. Pero los demás competidores ya habían cargado sus máquinas. Necesitarían 1 hora para regresar, y para entonces el lodo habría empeorado. Don Aurelio Salas estaba de pie al borde de la pista, mirando el TW-35 atascado. Luego miró su Minneapolis Moliné. «Yo puedo sacarlo», dijo. Las palabras fueron tranquilas, pero de algún modo todos las escucharon. El graderío se cayó. La cara de Ramón Fuerte pasó por varias expresiones. Confusión. Rabia. Algo que podría haber sido miedo. No puede hablar en serio. Ese cacharro no puede con eso. Ese cacharro acaba de jalar 300 metros de trineo. Creo que puede con un tractor atascado. El terreno está inestable. Se va a hundir también. Conozco esta máquina, dijo don Aurelio. Mi padre la conocía antes que yo. He sacado tocones con ella, camiones de zanjas, cosechadoras del barro de primavera. Sé lo que puede hacer. Caminó al Minneapolis Moliné, subió al asiento y lo encendió. El graderío observaba en silencio absoluto. Don Aurelio condujo el tractor sobre la pista, esquivando con cuidado los peores surcos. Posicionó la máquina detrás del TW-35 atascado y retrocedió hasta alinear los enganches. «Pongan la cadena», dijo. Un funcionario de la feria se apresuró a conectar los 2 tractores, el Minneapolis Moliné de 35 años al TW-35 flamante. «¿Listo?», preguntó don Aurelio. Ramón Fuerte no dijo nada. Estaba parado al borde de la pista, con los brazos a los lados,
viendo cómo su tractor campeón estaba a punto de ser rescatado por la reliquia de la que se había burlado. Don Aurelio metió el embrague. El motor del Minneapolis Moliné rugió. Los viejos neumáticos se hundieron en el lodo y encontraron tierra firme debajo. La cadena se tensó. Por un momento, nada ocurrió. El TW-35 pesaba 8 toneladas. Estaba metido profundo en el lodo que él mismo había creado. El barro lo succionaba y lo sujetaba y no quería soltarlo. Pero el Minneapolis Moliné no tenía sensores que le dijeran que la carga era excesiva. No tenía un ordenador que calculara el riesgo. No tenía un sistema de gestión de tracción que cortara la potencia para proteger la inversión. Solo jalaba. El TW-35 dio un tirón. Luego se movió. Luego rodó hacia adelante, fuera del surco, sobre tierra firme. ¡Libre! El graderío estalló. Gente gritando, llorando, abrazándose. Los viejos agricultores que recordaban cuando todos los tractores eran mecánicos, cuando cada jalón dependía de la habilidad y los nervios y el conocimiento de la máquina, lloraban sin disimulo. Don Aurelio desenganchó la cadena, sacó el Minneapolis Moliné de la pista y apagó el motor. No dijo una sola palabra. No necesitó decirla. Déjame contarte lo que pasó después, porque la historia no termina en el lodo. Los resultados oficiales registraron a Ramón Fuerte como ganador de la competencia de arrastre de la Feria del Condado de Harlan de 1987. 212 metros superaban a 300 metros por el reglamento. Pero nadie en el condado de Harlan lo recordó así. Lo que recordaron fue a un hombre de 63 años sobre una máquina de 35 que llegó a 12 metros del equipo más caro que nadie había visto, y que luego sacó ese mismo equipo del hoyo cuando todos sus ordenadores no pudieron. La junta directiva de la feria se reunió de emergencia esa noche y creó una nueva categoría, la clase patrimonial, para tractores de más de 30 años de fabricación. Don Aurelio Salas fue nombrado campeón inaugural. El trofeo que le entregaron, una placa de bronce sobre una base de madera de nogal, ha estado en la familia Salas desde entonces. Ramón Fuerte se fue del condado de Harlan la primavera siguiente. Vendió el concesionario a un competidor de la capital, según se dijo, con una pérdida considerable. La gente decía que no podía soportar más las bromas. Que no podía entrar a la ferretería sin que alguien mencionara aquella tarde en que el Minneapolis Moliné lo sacó del lodo. El TW-35 fue vendido en subasta. Salió en 70 millones de pesos, 24 millones menos de lo que Ramón había pagado. El comprador era de otra región y nunca lo inscribió en otra competencia de arrastre. Déjame contarte sobre el Minneapolis Moliné, porque esa máquina también tiene una historia. Después de la feria, don Aurelio llevó el tractor a casa y lo parqueó en el galpón. Pero no lo cubrió con la lona. En cambio, lo limpió. Le lavó el lodo, revisó los fluidos, apretó todo lo que se había aflojado durante los jalones. Reemplazó el alambre de amarre del tubo de escape con una abrazadera de verdad. La primavera siguiente comenzó a llevarlo a ferias de maquinaria antigua, no a competencias, solo a exhibiciones, donde la gente podía ver las máquinas viejas y hablar con los hombres que las mantenían funcionando. Don Aurelio contaba la historia de la feria de 1987, y la gente se congregaba a escuchar, y los niños se subían al asiento del Minneapolis Moliné y fingían conducir. Don Aurelio Salas murió en el año 2001, a los 77 años. Había trabajado la tierra hasta el último año de su vida, todavía usando el tractor moderno para las labores pesadas, pero sacando el Minneapolis Moliné cada agosto para la clase patrimonial de la Feria del Condado. Ganó esa clase 14 veces consecutivas. Nadie lo superó jamás. En su funeral, los portadores del féretro llegaron en tractores. 3 modernos y el Minneapolis Moliné, pulido y funcionando con suavidad, llevando el ataúd de la iglesia al cementerio. La mitad del condado salió a verlos pasar. Su hijo menor, Hernando, el que se había ido a Medellín, regresó para el entierro y se quedó. Tomó el relevo de la finca, aprendió a mantener el Minneapolis Moliné como su padre y su abuelo lo habían hecho, y mantuvo viva la tradición. Déjame contarte una última cosa,
porque es la que más importa. En el año 2005, un museo de maquinaria histórica se acercó a Hernando Salas para comprar el Minneapolis Moliné R. Le ofrecieron 60 millones de pesos, más de lo que el tractor había valido en cualquier momento de su historia. Hernando los rechazó. Mi abuelo compró este tractor en 1952, les dijo. Le dijo a mi padre que los iba a sobrevivir a los dos. Tenía razón. Lo sobrevivió a los dos. Y si yo lo cuido bien, me va a sobrevivir a mí también. Pero es solo una máquina, dijo el representante del museo. Merece estar en un lugar donde la gente pueda apreciar su valor histórico. Hernando sonrió. No es solo una máquina. Es una lección. Es la prueba de que a veces las formas antiguas le ganan a todos los ordenadores del mundo. De que a veces lo que nuestros padres y abuelos construyeron vale más que lo que nosotros podemos comprar. Se quedó callado un momento, mirando el Minneapolis Moliné donde descansaba en el galpón, el mismo galpón que había ocupado durante 53 años. Mi padre sacó un tractor atascado del lodo con esta máquina. Un tractor de 94 millones de pesos con todos los sensores y ordenadores imaginables. Y este Minneapolis Moliné, este tractor de 35 años, 58 caballos, sin electrónica, sin pantallas, sin nada más que metal y diésel, lo sacó como si fuera nada. Es una buena historia, dijo el representante. No es una historia. Es un hecho. Y cada año, cuando enciendo este motor y lo llevo a la feria del condado, la gente lo recuerda. Recuerda que lo más nuevo y lo más caro no siempre es lo mejor. Recuerda que hay valor en mantener vivas las cosas viejas, en aprender de quienes nos precedieron, en no tirar todo lo anterior solo porque algo más brillante llega al mercado. El representante del museo se fue sin el tractor. El Minneapolis Moliné R sigue en el galpón de la familia Salas, todavía funcionando, todavía participando en la clase patrimonial de la feria del condado de Harlan cada agosto. Y en algún lugar de la casa, guardada en una caja de madera, hay una placa de bronce que don Aurelio Salas recibió en 1987. Está montada sobre una base de nogal. La inscripción dice, Feria del Condado de Harlan. Campeón inaugural clase patrimonial. Aurelio Salas y su Minneapolis Moliné R. Prueba de que las formas antiguas todavía funcionan. Esa es la historia de la competencia de arrastre. La historia de un hombre que guardó el tractor de su padre durante 35 años. No porque fuera valioso. No porque fuera útil. Sino porque algunas cosas merecen conservarse, incluso cuando el mundo entero te dice que sigas adelante. Ramón Fuerte tenía 94 millones de pesos y la tecnología más avanzada que el dinero podía comprar. Don Aurelio Salas tenía el tractor de su padre y el saber de cómo usarlo. Cuando llegó el lodo, el ordenador se rindió. El Minneapolis Moliné siguió jalando. Esa es la diferencia entre una máquina que se protege a sí misma y una máquina que hace el trabajo. Esa es la diferencia entre tecnología y tradición. Por eso, casi 40 años después, en el condado de Harlan todavía se cuenta esta historia. Y el Minneapolis Moliné todavía funciona.